Bueno, había compartido con ustedes un poco de la experiencia de cómo Dios, en un resumen, me había llamado, pero ahora viene la realidad, porque no es solamente el que Dios haya tenido un encuentro contigo, sino ahora vivir la palabra ya es distinto. Como les decía, que salí de un mundo de las drogas, no fue fácil tampoco el poder salir de ella. Siempre me acuerdo que venían tentaciones y venían ganas de consumir. Por eso no es que Dios venga a ti. Yo creo en la sanidad de Dios, creo que Dios es un Dios que sana y puede sanarnos instantáneamente, pero también creo que Dios trabaja con nosotros paulatinamente y trabajando con nuestra vida. Y me acuerdo que tenía muchas veces ganas de consumir, venían problemas y venían ganas, muchas tentaciones. ¿Y saben lo que hacía? Cuando yo venían tentaciones a mi vida, recurría y me escapaba e iba donde habían hermanos que eran sabios, que eran hermanos maduros en Cristo. Y le iba a su hogar y le decía: hermano, por favor, ayúdame, creo que voy a caer, ¿sabes qué? No voy a soportar, ayúdame, por favor. Y venía el hermano y me decía: no vas a caer, y ponía sus manos sobre mí, me ungía y la tentación se iba. No es una lucha solamente. Aquel que es drogadicto, aquel que es alcohólico, o aquel que vivió un mundo difícil de afuera, no es que vaya a luchar solo ni se crea el Superman. Tiene que recurrir a personas maduras en Cristo para que le puedan ayudarle. Si no, no va a poder. Esto no es con nuestra fuerza ni trabajar con el proceso del perdón. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún instante que yo me creí con una raíz de amargura sobre mi padre porque nunca me quiso, porque nunca estuvo conmigo, me abandonó desde mi niñez? Y es verdad que duele cuando vivimos solos como jóvenes, como niños, como adolescentes, porque necesitamos la protección de un papá, de una madre, y ir creciendo en este mundo así. En verdad nos duele en nuestro corazón y recurrimos muchas veces a las situaciones o a las cosas que nos ofrece el mundo. Pero llegó el momento en que Dios me probó. En una ocasión Dios me dijo: Fernando, ¿me amas? Y me sentí como Pedro. Y yo le dije al Señor: Señor, sí te amo, si tú me perdonaste a mí, entonces las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, entonces claro que te amo. Nuevamente el Señor me dice: Fernando, ¿me amas? Señor, sí, claro que te amo, si me perdonaste miles de pecados que tenía y te estoy agradecido. El Señor me dice nuevamente: Fernando, ¿me amas? Y le digo al Señor: Señor, ¿por qué? Me dice nuevamente: casi te amo. Me dice el Señor: ¿has perdonado a tu padre? Y yo le dije: claro que lo perdoné, Señor. Pero en verdad en mi corazón, en lo profundo de mi ser, todavía no lo había perdonado. Porque al recordarme solamente la palabra de mi papá, mi corazón se quebrantaba, había tristeza y tenía mucho dolor con él. Me mentía a mí mismo, me engañaba a mí mismo, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo, con mi padre. Me acuerdo que estaba un día en mi casa y cuando Dios, no pasó ni una semana, cuando Dios me confrontó con esta palabra, no pasó ni siquiera una semana, ella aparece y golpea en la puerta de mi casa. Abro la puerta y aparece un hombre con una barba, de pelo blanco, y yo no lo reconocí porque hace muchos años que no veía a mi papi. Entonces me dice: hola Fernando, yo soy tu papá. Y lo quedé mirando extrañamente, no supe qué decir, pero era mi papá. Entonces cuando lo veo, viene la palabra de Dios, y que hace una semana atrás, me había confrontado, casi yo amaba, perdonaba. Entonces me dijo: necesito conversar contigo. Estaba Karina, mi esposa, conmigo, y Karina se fue para afuera y me dijo: tienen que conversar. Así que le hice sentarse al frente mío y le dije estas palabras: ¿para qué has venido para acá? Y me dice: ¿sabes qué? Yo quiero conversar contigo porque quiero que escuches qué es lo que pasó, por qué te dejé. La conclusión de todo esto es que yo tuve que destapar mi corazón. Yo conocía a Dios, a Él no, pero le dije todo lo que había en mi corazón, pero con humildad, con respeto. Y le dije: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Si yo lo único que quería era que estuvierais conmigo.
La conclusión de todo esto es que lloramos los dos, nos quebrantamos, le pedí perdón por las intenciones que había en mi corazón, él me pidió perdón a mí. Y la conclusión es que hoy hablamos, conversamos, pero ya no está esa raíz de amargura en mí, sino Dios trató conmigo, etapa a etapa, situaciones en mi vida. Llegué ahí donde Dios, y pude comprender que Dios necesita trabajar con nuestros corazones, necesita que Él viva en nosotros y que nuestro corazón pueda ser limpiado, pueda ser digno, pueda ser un corazón noble, sincero.